Buenos días a todos. Mi nombre es Pilar Talavera y a continuación leeré un extracto de mi artículo llamado In the Mood for Soup sobre cómo transmitir lo performativo del acto de comer. Una forma eficaz de abordar este trabajo es someternos a un ejercicio de autocuestionamiento enfocado hacia el entendimiento de proyectos personales, similar en cierta forma al ejercicio de leer en voz alta lo que escribimos para saber si lo entendemos como oyentes o no. En pocas palabras, vernos desde fuera y alejarnos del confort de nuestro propio lenguaje. La complejidad que supondría hablar de cada una de las piezas de forma autónoma supuso encontrar una manera de agruparlas, ya sea por asociación temporal o temática. Fue de este modo que me pareció posible encontrar distintas narrativas agrupándolas según la intención e interacción de la performer con el alimento. Así, tomando como punto de partida esta reflexión enfocada en mis piezas, la cual supone situarlas como parte de una narrativa que se construye de manera consecuencial a través de los años, distinguí tres formas de ver la performance en relación con la alimentación, entendiéndola como construcción social y no como necesidad vital. Si bien el punto de partida para establecer esta clasificación es el diálogo que se construye entre performance y autorretrato, cabe mencionar que lo alimenticio es entendido como elemento clave en la construcción de la identidad del artista, y nuestro análisis parte de la relación que éste crea con la comida a lo largo de la pieza. En pocas palabras, entender la obra según la relación del artista con este alimento, en particular dentro del lenguaje construido por ella. Una primera clasificación sería aquella dentro de la cual podrían englobarse gran parte de las piezas que utilizan la comida como elemento dentro de una pieza performativa. A esta primera categoría le llamaré in-out, básicamente porque utiliza la comida como un elemento que entra y sale del cuerpo del artista, tanto de forma física como conceptual. Con esto hago referencia a acciones que usan la comida como objeto elemento de la estructura escultórica del cuerpo performance. Estas piezas utilizan la comida como elemento simbólico, algunas veces desde el punto de vista de la alimentación y otras como imagen, pero nunca desde lo procesual. En piezas como La espera o El acto de comer o The White Peace se nota claramente la intención y el papel que juega la comida como elemento performativo. Si bien en ambas los alimentos se ingieren, esta acción se relaciona directamente con procesos subjetivos como la ansiedad, vista a partir de la repetición compulsiva de un mismo acto, o, como en el caso de The White Peace, la respuesta nerviosa ante la imposibilidad de ingerir tanta cantidad de comida que encuentra como salida alimentar a la audiencia sin ningún tipo de orden ni permiso. En todo caso, en ambas queda claro que no hay una intención a partir de la comida y su propia significación, sino por el contrario, que ésta se usa como pieza de una narración aparte, que es aquella que predomina dentro del discurso. La segunda constelación corresponde a aquellas piezas que, haciendo uso del sentido lúdico de algunos alimentos, recurren al imaginario que se esconde detrás de ellos y lo convierten en parte de un juego que, en algunos casos, busca relación con la audiencia y en otros no. Investigando a partir de los matices que se construyen en el arte de performance, encontré que hay un sinnúmero de piezas que utilizan el juego como estrategia. Sin embargo, solo unas cuantas tienen el poder transformador de incluir a la audiencia en el juego y hacer que ésta forme parte de la pieza, con la sutileza que se percibe, por ejemplo, en Untitled, Portrait of Ross in L.A., instalación de Félix González Torres, llevada a cabo por primera vez en 1991. Esta pieza, que a simple vista es una torre de caramelos de colores, está pensada como una forma de representar el cuerpo de su pareja, Ross Laycock, quien murió de SIDA en 1990. El público estaba invitado a comer estos caramelos y así, de una forma indirecta, ir consumiendo el retrato, haciendo una analogía entre la paulatina desaparición de la escultura a medida que los caramelos iban siendo consumidos y la enfermedad que terminó por consumir el cuerpo de su pareja. Si bien, desde mi perspectiva, este era el ejemplo perfecto para ilustrar el juego entre audiencia y obra, encontraba difícil explicar cómo esta pieza podía ser entendida como una performance. Así decidí denominar esta pieza como retrato performativo o escultura performativa, ya que cobra sentido en la medida en que es intervenida por el otro.
De este modo, introduje de forma indirecta el concepto de performatividad y lo que ésta implica en una pieza conceptual. En relación con lo mencionado anteriormente, Erika Fischer-Lichte postula la importancia del cambio de paradigma en la construcción de una estética performativa autónoma. La obra de arte deja de ser un objeto inerte y concreto, convirtiéndose en un acontecimiento capaz de ser vulnerado. De este modo, el espectador se transforma en actor y coautor de la obra gracias a una decisión libre y consciente. Otro nivel de lectura que encuentro en la performance vista a partir del juego es el que hace referencia a la comida como elemento narrativo, similar al sentido que se da a ciertos elementos claves de una fábula o cuento. En el caso de mis piezas, este acercamiento surge a partir de la identificación de ciertos productos como elementos auráticos, previstos de cierta magia que se basa en su relación con nuestra memoria. Este punto de vista es, sin duda, una respuesta a las diversas influencias de la cultura pop a lo largo de nuestro aprendizaje social. De este modo, diversos tipos de caramelos, dulces y pasteles son identificados a partir de nuestros recuerdos, no solo con la idea de premio, sino también con la idea de trampa. En The Road or How to Get a Cupcake with Your Eyes Closed, sometiéndome a una ceguera voluntaria, debo seguir un camino de caramelos, clara referencia a Hansel y Gretel, que a manera de guía me llevan hasta el premio, que lamentablemente no puedo llegar a comer. Frustración final del típico personaje de fábula. Por último, la tercera categoría se refiere a la comida como proceso y lenguaje participativo y es en el cual he estado trabajando durante los últimos años. Para poder comunicar esta categoría, era preciso retomar la importancia de los elementos que conforman lo performativo. El artista habla con su cuerpo y crea una plataforma de comunicación que se apoya en el tiempo, el espacio y la comunicación con la audiencia. De este modo, la performance, al ser replanteada a partir de lo participativo, al ser propuesta y reestructurada desde el lenguaje del workshop, trae consigo no solo una diferencia en términos de formato, sino también en lo que respecta al cambio de roles, ampliando de esta manera su dimensión conceptual y entrando en el terreno de lo participativo. Usamos como referente el concepto de workshop, principalmente por su carácter participativo y comunitario, como lugar que se construye con la intención de generar una colectividad unida en el acto de crear, tanto a través de la reflexión como de la práctica, en el cual se da un lugar fundamental a lo procesual. En este sentido, uno de los puntos que resalta Claire Bishop en su libro sobre la dimensión social actual del arte participativo, Artificial Health, Participatory Art and the Politics of Spectatorship, es el cambio de paradigma con respecto al resultado estético en la obra de arte contemporánea, así como un cambio en la visión del artista como único creador de la pieza. Así, con la idea de proponer un lenguaje que permita un análisis correcto del arte participativo, a partir del concepto de estética planteado por Jacques Rancière, quien defiende la íntima vinculación de la misma con lo cotidiano, extrapolándola más allá de la esfera del arte para ubicarla como lugar desde donde comprender y ejercer en términos éticos y políticos. Rancière describe de este modo la improductividad de las dualidades comúnmente encontradas en el ámbito de las relaciones que sostienen las políticas del arte contemporáneo, individual versus colectivo, autor versus espectador, activo versus pasivo, vida real versus arte, etc. El replanteamiento de lo que suponen estas dualidades en nuestra relación con el arte contemporáneo requiere la creación de un lugar en el cual sea factible dejar de lado conceptos como obra de arte total por un lado y audiencia receptora en el sentido opuesto, en pos de un entendimiento del otro como productor, a partir del cual se disipen los estrictos límites que suelen dividir a unos de otros según la especificidad de sus competencias. Un espacio en el cual se piense en autonomía a partir de la experiencia y no a partir del objeto es precisamente el lugar en donde se encuentran autor y espectador partiendo de una misma dirección, dando visibilidad a esquemas de producción alternos y generando nuevos usos del espacio a partir de aquello que llamamos memoria colectiva. La importancia e interés de los productos artísticos que trabajan a partir de la comida como proceso y lenguaje participativo radica entonces en las estrategias que se utilizan para lidiar con lo cotidiano y potenciar las implicaciones estéticas del día a día, descontextualizándolas y llevándolas al terreno de lo ético y lo político.
Dentro de este asunto, un punto a tomar en cuenta es que el acto creativo de cocinar no permite un proceso desordenado de trabajo. Si bien es un proceso que se enriquece en la improvisación, no es factible de ser vulnerado en sus tratamientos básicos. De este modo, paso a paso, la mesa va convirtiéndose en un espacio de trabajo, pero al mismo tiempo es una instalación en constante proceso de cambio, un work in progress construido a base de gestos culinarios. Compartir este proceso implica un acercamiento distinto entre artista y espectador, desmitificando los roles que separan a unos de otros. El acto creativo que supone cocinar, durante el cual se descubren de manera consciente los archivos de olores y sabores que tenemos reservados en la memoria, supone un proceso de aprendizaje en dos direcciones, la técnica y la experiencia estética que se da en la comunión. How to Get Closer with Your Eyes Closed es el nombre bajo el cual se agrupan una serie de prácticas performativas concebidas y desarrolladas a partir de la reflexión que suscitan dos formas de pensamiento, como la memoria y la ausencia. Desarrolladas a partir de un constante work in progress que comenzó en el 2012, estas piezas se centran en la memoria como lugar de origen y la ausencia como posibilidad de encuentro con estos orígenes dejados atrás. Esta acción como discurso conlleva el espíritu del extranjero, la condición migrante y la adaptación en relación con el lenguaje del otro, el que se ubica más allá de la familiaridad. Lenguaje que surge no solo de la particularidad cotidiana, sino de la apuesta creadora que toma como principio básico el ubicarse en otro lugar. Este espíritu migrante deviene principalmente de una reacción ante la propia incertidumbre del contexto como lugar de ocupación, apropiación y adaptación. En este sentido, esta serie de piezas surgen como resultado de un proceso de adaptación personal que se vio marcado por una nueva forma de comprender todo aquello que me resultaba vital y de ahí mi principal enfoque hacia el alimento. Después de muchos años de intentar comprender la añoranza y el aislamiento como una evidente respuesta nostálgica ante la falta de cotidianidad, surgió la posibilidad de conceptualizar esta distancia y posicionarme en ella. A nivel creativo me era absolutamente necesario entender desde dentro esta forma específica de desarrollar una actividad desde la falta de competencia. Es así como comencé el proyecto How to Get Closer with Your Eyes Closed. En un principio este proyecto consistía en desarrollar la idea de la ceguera y la cotidianidad en una única performance a realizar en Lapsody, festival de performance organizado por TEAC, Academia de Teatro y Performance de Helsinki. La idea era preparar una cena para la audiencia pero con los ojos tapados, sin poder ver y sin ensayo previo. Decidí hacer un plato de comida que involucrara una cantidad de ejercicios culinarios diversos, tales como freír, hervir, triturar, pelar, servir. El reto inicial era, ante todo, no sufrir ningún accidente y, si era posible, terminar el plato y que éste fuera comestible. Este trabajo parte de la hipótesis de que hay cierto tipo de experiencia estética relacionada con lo cotidiano que se da específicamente desde la ausencia y la lejanía. De este modo, al afrontar la cocina bajo el concepto de ceguera, se dio el encuentro con un espacio a partir del cual construir un proceso particular enfocado en la performatividad y la comunión, entendidos como lugares donde cuestionar la empatía y el carácter participativo del arte. Finalmente, una de las ideas que rescato de esta serie de piezas radica en el cuestionamiento concreto sobre cuál es la naturaleza de los recuerdos de aquellas personas que carecen de algunos de los sentidos y si, en todo caso, esto puede compararse de forma simbólica con la forma que toman con el tiempo los recuerdos del migrante en relación específica con lo gustatorio.